mundo de la empresa. Comenzamos. En esta primera diapositiva vamos a ver algunos aspectos sobre las empresas. Vamos a comenzar desde lo más sencillito para poder ir avanzando. ¿Qué es la actividad económica? Es el conjunto de trabajos que las personas realizan para cubrir sus necesidades básicas. Muy bien, pero ¿qué son las necesidades básicas? ¿Qué entendemos por necesidades básicas? Pues son los alimentos, la ropa, la vivienda. Esas necesidades aumentan con el tiempo. Educación y sanidad se consideran hoy en día totalmente imprescindibles. Actividad económica. ¿Qué entendemos por actividad económica? Habíamos dicho que es el conjunto de los trabajos que las personas realizan para cubrir estas necesidades que hemos visto. Pero hay otros aspectos. Tenemos tres elementos. La producción, que comprende los trabajos que se realizan para elaborar un producto o ofrecer un servicio. Es decir, la producción es cuando se crea el producto. Cuando se crea, cuando se recolecta, cuando se fabrica, etc. Distribución es la actividad que hace llegar los productos y los servicios a los puntos de venta. Digamos que es el transporte, ya sea marítimo, terrestre, aéreo. En un primer momento tenemos producción, creamos o recolectamos el producto que queremos distribuir, lo metemos dentro del camión, del tren, del avión y lo movemos hacia los puntos de venta, hacia donde se va a distribuir a toda la población. Y el último, consumo, que es la adquisición de un producto o servicio ofertado por parte de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres elementos, primero lo producimos, generamos ese alimento, ese material. Luego lo distribuimos desde su zona de recolección, desde su zona de fabricación, se distribuye, se envía por todo nuestro sistema de venta y al final lo consumimos. Es decir, nosotros vamos a la tienda o vamos a ese sitio donde podemos hacernos con ese producto. La empresa. Vamos a ver unos aspectos sobre la empresa muy importantes. La mayoría de los productos y servicios que necesitamos para vivir nos las proporcionan empresas. Una empresa es una organización que ofrece productos o servicios a cambio de un beneficio. ¿Cuál es el principal objetivo de las empresas? Pues obtener un beneficio económico, aunque algunas también persiguen un bien social. Tenemos de los dos aspectos. Para realizar esta actividad, ¿qué necesitan las empresas? Pues lo primero, recursos humanos, que son las personas que trabajan en las empresas. Está claro que ninguna empresa funcionaría si no tuviera personal humano. ¿De acuerdo? Entonces, recursos humanos, las personas que trabajan en estas empresas. Recursos materiales, son los elementos necesarios para producir un bien o un servicio. Por ejemplo, las materias primas, la maquinaria, la tecnología, la energía, ¿de acuerdo? Todo lo que necesitamos para poner en funcionamiento, para que esas personas que habíamos hablado anteriormente puedan producir y crear todos los elementos necesarios. Y recursos financieros, por supuesto, el dinero que precisa la empresa para realizar su actividad, para pagar a las personas que trabajan, para comprar los materiales necesarios para producirlos, para construir la fábrica donde van a trabajar, etcétera. ¿De acuerdo? Dentro de las empresas, no todas son iguales. Vamos a ver los diferentes tipos de empresas. Se suelen clasificar según el sector en el que desarrollan su actividad o según su tamaño. Vamos a ver estas dos clasificaciones. Vamos a empezar primero por dónde desarrollan su actividad y luego veremos según su tamaño. ¿De acuerdo? Tenemos estas dos clasificaciones muy importantes. Vale, según el sector tenemos tres tipos. Las empresas del sector primario, que son los que obtienen recursos de la naturaleza. Por ejemplo, una empresa agrícola, recolectando patata, pimientos, cebollas, etc. El ejemplo que nosotros queramos. Tenemos empresas del sector secundario, que son las que transforman las materias primas en productos elaborados o semi-elaborados. Por ejemplo, una empresa textil. En el sector primario hemos recolectado el algodón, ahora lo enviamos a nuestras empresas del sector secundario, ¿de acuerdo? Y es donde ese algodón se transforma ya en ropa, en una camiseta, en un jersey, etc.
Y tenemos empresas del sector terciario, que son los que ofrecen servicios, por ejemplo, una tienda. ¿De acuerdo? Siguiendo el ejemplo que nos pone en esta diapositiva, una empresa agrícola recoge patatas, en el sector secundario estos productos elaborados los transformamos. ¿Qué podemos hacer? Pues cogemos esas patatas, las machacamos y tenemos los paquetitos para poder hacer el puré de patata. Y tenemos empresas del sector terciario que son los que ofrecen servicios, por ejemplo una tienda. Pues nosotros que ya tenemos nuestro paquetito para hacer el puré de patata, lo enviamos a un supermercado, a una tienda, para que esté a nuestra disposición para poder comprarlo y poder comerlo. ¿De acuerdo? Esto sería sector primario, secundario y terciario. Y en otro tipo de clasificación tenemos según el tamaño, porque no todas las empresas tienen el mismo tamaño. Tenemos empresas pequeñas que como mínimo tienen 50 personas. Tenemos empresas medianas que en ellas trabajan entre 50 y 250 personas. Y por último tenemos empresas grandes que tienen más de 250 personas empleadas. ¿De acuerdo? Entonces, según el sector, tenemos empresas del sector primario, secundario y terciario, y según su tamaño tenemos pequeña, mediana y gran empresa. A continuación vamos a ver unos ejemplos. Como veis, aquí tenemos el sector primario, aquí tenemos el sector secundario y aquí tenemos un ejemplo de sector terciario. Ahora vamos a ver la clasificación según el tamaño de la empresa. Una tienda pequeñita, pues tenemos unas tiendas de pequeño tamaño. Una empresa de tamaño medio y unas grandes empresas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se organizan las empresas? Bueno, las empresas según su tamaño pueden tener más o menos áreas o departamentos, pero bueno, las más importantes son las que aparecen a continuación. ¿De acuerdo? Tener en cuenta que las empresas son como un gran puzzle, donde todas las piezas tienen que encajar perfectamente para que la empresa funcione correctamente. ¿De acuerdo? Las diferentes áreas o departamentos que vamos a ver a continuación son compras, departamento de compras. ¿Vale? Adquiere lo necesario para realizar la actividad, se encarga de comprar todo lo necesario. Producción, elabora el producto o el servicio que ofrece la empresa. Si nosotros tenemos una empresa que fabrica camisetas, por ejemplo, la parte de producción es la que se encarga de estar con las máquinas creando o elaborando este producto. Recursos humanos, organiza y gestiona a los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Es decir, se encarga de contratar, de dar vacaciones, de despedir, de pagar, etcétera. ¿De acuerdo? Recursos humanos. Tenemos el departamento de marketing, que es el que da a conocer el producto o el servicio entre los consumidores y consumidoras. Es decir, si nosotros tenemos nuestra empresa que fabrica camisetas o sudaderas, pues la parte de marketing es la que crea la publicidad para poder darse a conocer y que nosotros conozcamos ese producto. Financiero, controla el gasto y los ingresos de la empresa. Son los que llevan todas las cuentas. Hacen los balances y ven si hay que invertir más, si hay que recortar para que la empresa sea viable. Y por último, la dirección, que es quien organiza y coordina las distintas áreas para alcanzar el objetivo de la empresa. ¿De acuerdo? La dirección controlaría el resto que hemos visto anteriormente. La publicidad. La publicidad es un recurso muy importante, lo vamos a ver a continuación. Es una herramienta que consiste en informar al público de los diferentes productos o servicios que ofrecen las empresas o instituciones. En la mayoría de los casos, la publicidad nos anima a comprar un producto o un servicio para aumentar las ventas y los beneficios de la empresa. Sin embargo, la publicidad también se utiliza para educar o informar sobre comportamientos beneficiosos. ¿Un ejemplo de todo esto? Bueno, los anuncios que nos recomiendan ahorrar energía, cuidar el medio ambiente, alimentarnos de forma saludable, hacer ejercicio, etc. Normalmente son las instituciones públicas, como los gobiernos y los ayuntamientos o las organizaciones ONG, las que realizan una publicidad con una finalidad educativa. A la derecha, como veis, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la EMT es una institución pública que intenta realizar una publicidad con una finalidad educativa. ¿Cuál es la finalidad educativa? Que utilicemos más el transporte público para no contaminar tanto.
¿Qué estrategias utiliza la publicidad? Hemos visto lo que es la publicidad, hemos visto qué empresas intentan utilizar una publicidad sin ánimo de lucro, más bien educativa. Ahora vamos a ver qué estrategias, cómo lo plantean, ¿de acuerdo? Utilizan estos 4 recursos, que es la exageración de los beneficios o las ventajas del producto. ¿De acuerdo? Un ejemplo clarísimo, cuando vemos el anuncio de Red Bull que dice Red Bull te da alas. ¿Te da alas de verdad? No, pero te está diciendo que vamos, que te da una energía increíble. La repetición del mensaje a través de diversos medios. Podemos ver un mismo producto en diferentes medios, en diferentes contextos, etcétera, pero siempre es el mismo producto. A base de repetirlo se nos va quedando en nuestra mente y al final, pues, queremos comprarlo o adquirirlo. La asociación del producto a la imagen de un personaje famoso, una canción conocida o un sentimiento emotivo. Apelan a nuestros sentimientos, a nuestros sentidos, ya sea la memoria, ya sea la vista, todo lo que nos puede producir un sentimiento, siempre lo van a intentar explotar para acercarse a nosotros, a nuestros gustos. Y los descuentos y los regalos ofrecidos por la compra del producto o las facilidades de pago para adquirirlo. El 2x1, si te compras esto te damos un ticket regalo, etcétera. Esto lo tenemos más que implantado en nuestra sociedad. Como veis, la exageración en esta primera imagen están anunciando los Hot Wheels, pues claro, como son cochecitos, pues hacen en grande una parte del juego para que recree como que los coches normales son parte de los Hot Wheels. Es una exageración. Luego tenemos la asociación. Especial ya es verano, en Games, solo hasta el 18 de julio, las mejores ofertas, etcétera. También tenemos aquí la asociación con una imagen de un personaje famoso, de George Clooney, las Nespresso, también muy conocidas. Aquí tenemos un cartel de la película Up, como veis es totalmente realista, te ponen hasta los globos y todo eso, entonces están apelando a nuestros sentimientos emotivos, ¿de acuerdo? Estamos viendo un niño súper feliz, un Boy Scout, tenemos los globos, pues nos crea simpatía hacia esta película, nos va a incitar a ir a verla. O por ejemplo el de Coca-Cola. Tener una botella de Coca-Cola con nuestro nombre, pues siempre nos va a gustar, es algo anecdótico y apela a nuestro sentimiento de quererla, de tener algo especial, algo con nuestro nombre, algo de propiedad. Elementos de la publicidad. Hemos visto las estrategias que utilizan, lo que era la publicidad, ahora vamos a ver qué elementos, qué partes utiliza, qué podemos destacar en un cartel publicitario. Bueno, los principales elementos que intervienen son el emisor, el destinatario, el mensaje y el medio de difusión. Vamos a verlos ahora con más tranquilidad. El emisor es la empresa o la institución que da a conocer el producto o el servicio que ofrece. Por ejemplo, en este cartel, el emisor sería la DGT, la Dirección General de Tráfico. El destinatario es el conjunto de personas a las que va dirigido un producto o un servicio. ¿De acuerdo? En este cartel, hacia los conductores, ya sean de coche, de bicicleta, va destinado a ellos. El mensaje. Bueno, el mensaje es la información que se transmite. Puede incluir un eslogan, que es una frase corta y fácil de recordar, que resume las características del producto. ¿De acuerdo? Aquí el eslogan, pues sería en la parte de arriba que pone tu distracción no es solo tuya. ¿De acuerdo? Quiere decir que no podemos ir distraídos ni los conductores de coche ni los de las bicicletas. Tenemos que ir con atención, con cuidado y teniendo en cuenta que estamos rodeados los coches de bicicletas y los bicicletas de coches. El medio de difusión es el canal por el que se transmite el mensaje publicitario. Hay medios gráficos, por ejemplo la prensa, lo podemos ver en un periódico, una revista. Auditivos, como la radio, cuando ponemos la radio también podemos tener un mensaje publicitario. Audiovisuales, en el cine, en la televisión, siempre lo veo, en la televisión lo tenemos, vamos, en el día a día. Y en el cine, al principio de la película, antes de que empiece, pues también, ya nos empiezan a poner bastante publicidad. Y en exteriores, como vallas y marquesinas del autobús, que es este caso. En este caso es una marquesina del autobús, pero también lo hemos visto en vallas, incluso en autobuses, etcétera.
Nosotros, que somos somos los consumidores, tenemos una serie de derechos y están regulados por la Confederación de Consumidores y Usuarios, ¿vale? Del Gobierno de España. ¿Qué derechos tenemos? Pues bueno, que la publicidad tenga un objetivo principal de convencer al público para que adquiera un determinado producto. ¿De acuerdo? A veces algunos anuncios se exageran tanto las características que no se corresponden con la realidad. Es como si te estuvieran engañando. Si te dicen, compra este jabón que quita toda la suciedad con 2 gotas. Pues igual estás utilizando 14 o 15 gotas y no sale la suciedad. Entonces, hay que ser muy serios con esto de la publicidad y nosotros podemos reclamar. ¿De acuerdo? Existen asociaciones que defienden a los consumidores y a las consumidoras y vigilan que la publicidad no sea engañosa, no nos estén engañando a la hora de comprar un producto. Cuando compramos un producto o un servicio adquirimos una serie de derechos, como obtener un producto en buen estado, recibir información sobre sus componentes e instrucciones de uso, o pagar un precio adecuado a su calidad. Todo esto tiene que venir en el bote. Si nos quieren vender un champú y resulta que no sabemos si está en buen estado, porque también tienen fecha de caducidad, de qué está fabricado, cómo lo tengo que utilizar, pues podemos reclamar, porque no es lo que dice la ley, nos tienen que informar de todo esto, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a una parte muy importante. Aprendemos a utilizar el dinero. El dinero es un medio de pago aceptado por todas las personas que facilita el intercambio de bienes y de servicios. ¿De acuerdo? Todos sabemos lo que es el dinero, pero bueno, está bien que conozcamos la definición. Vamos a empezar por una breve historia que tenemos sobre el dinero y luego pasamos a ver otras cosas más interesantes relacionadas con la empresa. Hace miles de años los seres humanos hacían trueque, es decir, no había dinero, intercambiaban unos productos por otros para conseguir aquello que no tenían y necesitaban. Como ves en la imagen, uno de ellos necesita el conejo, el otro el pescado, pues están haciendo un trato, yo te lo cambio. ¿De acuerdo? Y así los dos tenemos lo que queremos. Con el paso del tiempo descubrieron que el trueque tenía algunos inconvenientes. No siempre se disponía de productos para hacer intercambios y tampoco era fácil calcular el valor de las cosas. Imaginaos que yo tengo una vaca y hay otra persona que la quiere. Pues yo le digo, muy bien, pues me tienes que dar todas tus pieles, todas tus ropas y todas tus armas. Que yo no tengo nada de eso. Y te doy la vaca. Claro, no era lógico. Cada uno ponía el precio que quería. Entonces, era muy difícil calcular el valor de las cosas. Entonces, en este momento es cuando surge el dinero. El dinero se suele obtener a cambio de un trabajo, de la venta de un producto o un servicio mediante un préstamo. ¿De acuerdo? El conjunto de todo el dinero del que disponemos son nuestros ingresos. Todo el dinero que nosotros recibimos por vender, por el trabajo, por todo eso, son ingresos. ¿De acuerdo? Y podemos utilizar nuestros ingresos para consumir. Es decir, nosotros recolectamos ese dinero, ingresamos ese dinero y luego lo utilizamos para comprar productos o servicios, para ahorrar o para invertir. Dependiendo, podemos hacer la compra, podemos pagar servicios como luz, agua, demás. Lo que nos sobre lo podemos ahorrar, lo podemos tener en el banco tranquilamente o podemos invertir. Podemos comprar acciones de cualquier empresa y si esa empresa va bien, pues nosotros vamos a tener beneficios. Si la empresa va mal, vamos a perder el dinero. ¿Qué tipo de dinero tenemos o conocemos? Pues muy bien, tenemos el dinero en efectivo. Es el nombre que recibe el conjunto de billetes y monedas que utilizamos habitualmente. En España, desde el año 2002, estamos utilizando el euro. Anteriormente teníamos la peseta. Otro tipo de dinero, la tarjeta bancaria. Es una tarjeta de plástico con un número identificativo y una banda magnética o microchip. Han ido evolucionando y la banda magnética ya se va perdiendo, es más el microchip. Sirve para pagar y al hacerlo el importe se carga en nuestra cuenta del banco donde tenemos nuestro dinero. Y por último tenemos medios de pago electrónicos, esto es muy novedoso. Ahora mismo está al alza, es de lo que más se habla, seguro que habréis escuchado hablar de ello. Son los que podemos utilizar para comprar y vender en Internet. Han surgido debido al desarrollo de las nuevas tecnologías. El más conocido es el Bitcoin. Pero bueno, que sepáis que hay muchas más monedas virtuales, solo que el Bitcoin es el más conocido. ¿Qué es un presupuesto? Hemos hablado del dinero,
la breve historia, hemos visto los diferentes tipos de dinero que teníamos en efectivo, tarjeta de crédito, virtual. Pues vamos a ver qué es un presupuesto. Un presupuesto es un cálculo que hacemos que nos muestra con qué dinero contamos para hacer frente a nuestros gastos. Y este presupuesto nos ayuda a decidir cómo vamos a utilizar nuestro dinero. ¿De acuerdo? Es un papel, es un programa informático, como queráis, donde colocamos nuestro ingreso, nuestros gastos y vemos qué podemos hacer con ese dinero. Aquí lo veis resumido en este esquema. Tenemos presupuesto. Lo primero, sumamos todos nuestros ingresos, es decir, nuestro salario, nuestros préstamos, si nos dan la paga, lo sumamos todo. Luego, por otro lado, sumamos todos nuestros gastos, es decir, todo lo que vamos a gastar el dinero. En el transporte, en la tarjeta del metro, en la ropa, en hacer la compra, en el teléfono móvil, etc. ¿Vale? Y luego, el tercer paso, restamos el total de nuestros ingresos, el total de nuestros gastos. Es decir, cogemos la suma de todos nuestros ingresos, le restamos todos nuestros gastos. Si nos da un número positivo, es decir, que nos va a sobrar dinero. Si nos da un número negativo, significa que nos hemos pasado con los gastos y que no vamos a tener dinero suficiente para poder pagar. Lo vamos a ver ahora a continuación. Los ingresos son iguales a los gastos. Tenemos el dinero suficiente para poder pagar lo que tenemos que pagar, pero no podemos afrontar un gasto imprevisto. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener todo el dinero que nosotros ingresemos, luego lo vamos a tener que utilizar para pagar. Pero si, por ejemplo, se nos estropea el teléfono, se nos estropea el coche o tenemos una avería en casa, no vamos a tener dinero para poder arreglarlo. Los ingresos son superiores a los gastos. Si nosotros tenemos más dinero que de gastos, es decir, que nosotros al restar los ingresos menos los gastos nos sale un número positivo, quiere decir que nuestras cuentas están saneadas, por lo que podríamos dedicar una parte de ello al ahorro. Podemos ahorrar ese dinero, o podemos guardarlo por si hay un imprevisto, o podemos darnos un capricho. Eso ya depende de cada uno. Los ingresos son inferiores a los gastos, es decir, cuando hacemos la resta de ingresos menos gastos y nos da un número negativo, quiere decir que hay que reducir esos gastos y eliminar lo que no sea necesario. ¿Por qué? Porque no vamos a tener dinero para poder pagarlo. Y vamos a tener que reducir en algo, vamos a tener que quitarnos alguna cosita. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora que lo estábamos hablando sobre los ingresos y los gastos, hemos visto la palabra ahorro. ¿Qué es el ahorro? Consiste en guardar una parte de nuestros ingresos para atender a necesidades futuras. Es decir, no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, entonces podemos ir como las hormiguitas, guardando, ahorrando, para luego poder, por ejemplo, tener unas buenas vacaciones, comprarnos algo que queremos o afrontar un gasto imprevisto, pues vamos a estar más tranquilos porque sabemos que tenemos ahí un ahorro. Hay dos elementos básicos. Tenemos los ingresos, que son el salario de una persona por realizar un trabajo, las ayudas que ofrecen las instituciones, como las becas para estudiar. Luego tenemos también el consumo, que son los gastos. Incluye los gastos para pagar el alquiler de un coche o adquirir un producto. Cuanto menos consumimos, cuanto menos consumo haya, más ingresos vamos a tener, más ahorro. ¿Dónde se guarda todo este ahorro? ¿Dónde se guarda todo este dinero? Pues resulta poco habitual que las personas ahorren guardando en casa el dinero. Esto se hacía antes. Si le preguntáis a vuestros abuelos, a vuestras abuelas, seguro que os dicen que sí, que guardaban el dinero en casa. Pero ahora resulta muy poco habitual. Normalmente lo depositamos en nuestra entidad bancaria, en nuestros bancos. Nosotros, cuando ingresamos el dinero en un banco, este no permanece almacenado allí hasta que decidimos utilizarlo. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo sepamos. Los bancos prestan ese dinero y el de otras personas a particulares y a empresas que lo necesitan, por ejemplo, para invertir en un negocio. Por eso el dinero está siempre en movimiento. Esto quiere decir, nosotros tenemos nuestro dinero en el banco. ¿De acuerdo? Y el banco, pues como es una empresa, también puede invertir dinero en algo, puede prestarlo cuando se hacen préstamos para una persona que quiera comprar una casa, para una empresa que quiera construir una industria, para comprar una casa, etcétera. El dinero está siempre en movimiento. Eso no quiere decir que nosotros, cuando vamos al banco, siempre vamos a poder sacar dinero. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos nuestro dinero, podemos ir al banco, podemos utilizarlo. Pero al estar metido en esa cuenta, pues el dinero siempre se está moviendo.
¿de acuerdo? No estás siempre quieto en el banco. ¿Qué es el consumo? Lo habíamos visto antes, habíamos visto sobre los ingresos, el ahorro y el consumo. ¿Qué es el consumo? Significa elegir y adquirir una serie de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Para consumir debemos tener en cuenta dos elementos. Es muy importante, para poder consumir, para poder adquirir cosas, tenemos que tener en cuenta los ingresos de los que disponemos, porque hay que pagar un precio por los bienes y servicios. Es decir, si nuestros ingresos son muy bajos y queremos comprar algo muy grande, no vamos a poder. Si nosotros cobramos 1.000 euros, no vamos a poder comprar un coche de 14.000. ¿De acuerdo? Y luego nuestros gustos y preferencias también influyen en el consumo. Es decir, si a nosotros nos apasionan los videojuegos, siempre vamos a gastar más dinero en videojuegos que en otra cosa que no nos apasione tanto. Entonces, es muy importante el dinero que tenemos y nuestros gustos. Siempre va a condicionar ese consumo. Como los ingresos que tenemos son limitados, debemos decidir qué queremos adquirir. No podemos comprarlo todo, siempre hay que decidir. Ahora me compro esto, luego voy a ahorrar, luego voy a intentar comprar lo siguiente. ¿Qué es la inversión? Lo hemos dicho antes, lo hemos hablado varias veces sobre los bancos que invertían, sobre nosotros nuestro ahorro que lo podríamos invertir. ¿A qué hacemos referencia? Bueno, hacemos referencia a destinar una parte de nuestros ingresos a obtener un beneficio, una ganancia. Esta ganancia se llama rentabilidad. ¿De acuerdo? A veces las personas podemos comprar algo, un cuadro, un coche, una casa, con el objetivo de venderlo más adelante. ¿De acuerdo? Lo compramos, pero luego lo vamos a querer vender para poder sacar más dinero. Esto es hacer una inversión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo compro una casa que está muy viejita, la restauro, la pongo bien, la pongo súper actual y luego la vendo. Pues voy a poner un precio mucho más alto para poder venderla y sacar un beneficio. Acabo de invertir en una casa para luego sacar ese beneficio y ganar más dinero. Las inversiones suponen asumir un riesgo. Esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Ya que no está asegurado el beneficio que buscamos. Puede que se gane mucho, que no se gane nada o incluso que se pierda todo. Pero cuando invertimos arriesgamos nuestros ingresos con la esperanza de ganar más a cambio. ¿De acuerdo? Nosotros podemos comprar un coche y luego querer venderlo más caro, pero claro, ese coche ya tiene unos kilómetros. Ese coche ya tiene algún rayón. Entonces no lo vamos a poder vender más caro. Y si se nos estropea el motor y el coche no anda, igual lo hemos perdido todo. ¿De acuerdo? Las inversiones suponen un riesgo. Saber más. Consumir de forma responsable. Bueno, hablando de todo lo relacionado, las empresas, el dinero, el consumo, etcétera, es muy importante que tengamos en cuenta varias cosas. ¿Cómo podemos consumir de forma responsable? Bueno, pues primero tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Nos tenemos que cuestionar ciertas cosas. ¿Dónde se ha fabricado? ¿De acuerdo? Es muy importante saber dónde se ha fabricado. Si se fabrica, si podemos comprar un producto fabricado en España, no hace falta comprarlo fabricado en Rumanía, en China, en Rusia. Mejor dar dinero, dejar el dinero en productos fabricados en España, ¿no? Mejor dejarlo aquí que mandarlo para afuera. ¿Qué más preguntas nos podemos hacer? Si se han respetado los derechos de las personas trabajadoras, si esas personas están aseguradas, si tienen una buena calidad en el trabajo, no como vemos, por ejemplo, en la fotografía, que como veis está todo el mundo ahí apelotonado, cada uno trabajando como loco, ¿no? Es muy importante que pensemos si se ha respetado el derecho de estos trabajadores o de estas trabajadoras. También, si se ha pagado un precio justo por las materias primas elaboradas. Es decir, si al pobre ganadero, agricultor, en vez de pagarle el precio que es el adecuado, le están pagando muchísimo menos y lo está pasando muy mal, pues tampoco vamos a fomentar, tampoco vamos a comprar ese tipo de productos para que solo se estén enriqueciendo ciertos empresarios. Vamos a intentar pensar de dónde viene, si se está pagando un precio justo, si este producto es adecuado respecto a los estándares de precios que marca el país o la comunidad. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, si se puede reutilizar, si se puede reciclar, muy importante. Si voy a comprar una cosa, cualquier material, cualquier electrodoméstico, lo que sea,
se me va a estropear, va a contaminar y no lo puedo reutilizar, pues vamos a tener también un poco de actitud referente al cambio climático y a todo lo que está pasando de la contaminación. ¿De acuerdo? Es un aspecto muy importante. Y esto es todo. Muchas gracias.